Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a trabajar con un problema de suma de vectores. En este caso es cuando existen más de dos vectores. Si nos fijamos en la figura, tenemos cuatro fuerzas. Aquí está la fuerza 1, aquí está la fuerza 2, aquí está la fuerza 3 y aquí está la fuerza 4. Entonces, cuando se tienen más de dos vectores, necesitamos hacer una suma de las componentes de cada uno de los vectores. ¿Vale? En este caso, vamos a analizar nuestras cuatro fuerzas. Si se fijan, dos de esas fuerzas, lo que es la fuerza 3 y la fuerza 1, están sobre los ejes del plano cartesiano. La fuerza 1 se encuentra sobre el eje de las Y y la fuerza 3 sobre el eje de las X. ¿Qué quiere decir esto? Que al no haber un ángulo que las afecte, únicamente van a tener la fuerza 1 componente en Y y la fuerza 3 componente en X. Ahora vamos a analizar las otras dos. Vamos con la fuerza 2. Hay un ángulo de 25 grados en esa fuerza. Entonces, debido a ese ángulo, yo voy a tener una componente en y voy a tener una componente en X. A esto lo voy a llamar F2Y y a esto le voy a llamar F2X. Vamos con la fuerza 4. Al tener este ángulo de 40 grados, también va a tener una componente en y una componente en X. A la componente en Y la voy a conocer como F4 de Y a esta como F4 de X. Es el primer paso que tengo que hacer para resolver un problema de este tipo. Entonces, lo que sigue es identificar o representar las componentes. Las componentes. Muy bien, entonces, vámonos con la fuerza 1. La fuerza 1 no tiene componente en X, únicamente tiene componente en Y. Va a ser igual a 2.5 newtons. Vámonos con la fuerza 2. Tiene tanto componente en X como componente en Y. Entonces descomponemos ese vector. Sería fuerza 2 en y fuerza 2 en X. La fuerza 2 en Y va a ser igual a el valor de la fuerza 2, que son 3 newtons, que multiplica a el seno del ángulo, que son 25 grados. Ahora vámonos con la fuerza 2 en Y. Igual, el valor de la fuerza original F2, que son 3 newtons, pero ahora lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo que tiene ese vector. Ya tengo F1, ya tengo F2. Vámonos con la F3. La F3 únicamente tiene presencia en X. Por eso nada más la voy a poner a representar con la magnitud que me marca el problema. Y la fuerza 4 sí tiene componente en Y, que es F4Y, y componente en X, que es F4X. Igual tomamos el valor del vector, que son 2 newtons, y para la componente en Y vamos a multiplicar esa magnitud por el seno del ángulo, que en este caso es 40 grados. Y para la Y, igual la magnitud del vector, pero ahora por el coseno del ángulo.
Bien, ya tenemos nuestras componentes rectangulares de nuestros 4 vectores. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Estamos trabajando con componentes rectangulares y con el plano cartesiano. Las fuerzas que vayan hacia arriba en Y van a ser positivas, y si van hacia abajo van a ser negativas. Y si hablamos de X, las que vayan hacia la derecha van a ser positivas, y las que vayan hacia la izquierda van a ser negativas. Muy bien, entonces esos signos los voy a agregar a cada uno de los vectores de acuerdo al sentido que tengan, si van hacia abajo, si van hacia arriba, si van a la izquierda o si van a la derecha. En otro video les voy a resolver este mismo problema ya con las componentes. En este fue para identificarlas y saber cómo representar las componentes. Gracias.